Hay un sonido que todo guardia de seguridad de edificio antiguo conoce, y que ninguno de ellos puede explicar. No es el viento. No es la calefacción. Es el sonido de pasos, caminando justo detrás de una puerta cerrada con llave, en un piso donde se supone que no hay nadie más. Esta noche vas a escuchar 5 relatos reales de hombres y mujeres que trabajaron custodiando edificios de gobierno construidos hace más de 70, 80, incluso 100 años. Edificios con sótanos que nadie quiere bajar solo. Pasillos que se sienten más largos de noche que de día. Quédate hasta el final. La quinta historia es la que ningún guardia ha querido volver a contar completa, hasta ahora. Estos relatos provienen de guardias que trabajaron en juzgados, palacios municipales y antiguos edificios administrativos, estructuras que llevan décadas absorbiendo la rutina, el silencio y, según muchos que han trabajado ahí de noche, algo más. Los turnos nocturnos en este tipo de edificios son distintos a cualquier otro trabajo de seguridad. No hay clientes, no hay tráfico, no hay ruido de ciudad que tape lo que no debería escucharse. Solo el edificio, y quien lo camina. Al final de este video vas a conocer exactamente qué fue lo que estos guardias vieron, escucharon y sintieron durante sus turnos nocturnos. Vas a entender por qué los edificios más viejos del gobierno guardan algo que ni los propios empleados de día conocen. Y vas a tener, quizás, una razón para no volver a mirar un edificio abandonado de la misma manera. Antes de continuar, suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos relatos que estamos a punto de traer. La primera historia ocurrió en un antiguo palacio de justicia, construido a principios del siglo pasado, con techos altos y escaleras de mármol gastado por generaciones de pasos. El guardia, un hombre de mediana edad con más de 15 años en el oficio, llevaba apenas 3 meses trabajando ahí cuando empezó a notar algo extraño en el tercer piso. Cada noche, alrededor de la 1 de la madrugada, sentía un frío distinto al del resto del edificio. No era el frío normal de una construcción vieja sin calefacción. Era un frío que se pegaba a la piel, que entraba por la nuca y bajaba lentamente por la espalda. Decía que olía a papel viejo, y algo más debajo. Un olor dulzón, casi a cera derretida, como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación cerrada hace mucho tiempo. Una noche decidió subir a revisar. Las oficinas del tercer piso estaban vacías desde hacía años, usadas solo como bodega de archivos judiciales antiguos. Al llegar al final del pasillo, escuchó con total claridad el sonido de una silla arrastrándose sobre el piso de madera, dentro de una oficina cerrada con llave desde hacía meses. Se quedó inmóvil. El sonido se repitió. 1, 2, 3 veces. Como si alguien se acomodara en un escritorio para empezar a trabajar. Golpeó la puerta. Nadie respondió. El silencio que siguió fue peor que el ruido, porque sintió, con total certeza, que del otro lado alguien estaba escuchando también. Pero eso no es todo lo que encontró esa noche. La segunda historia sucede en un edificio municipal más pequeño, pero con un sótano que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera imaginaría desde afuera. Ahí se guardaban registros civiles de casi un siglo, actas, expedientes, carpetas amarillentas apiladas hasta el techo. La guardia que trabajó ahí durante casi 2 años contaba que el sótano tenía una particularidad: el eco viajaba de forma extraña. Un sonido hecho en una esquina se escuchaba con total claridad en la esquina opuesta, como si las paredes formaran un túnel invisible de sonido. Eso, decía ella, hacía muy difícil saber si lo que escuchaba venía de verdad de otra persona o simplemente rebotaba. Hasta la noche en que escuchó su propio nombre.
No fue un susurro lejano ni algo que pudiera confundir con el eco de su radio. Fue una voz clara, grave, pronunciando su nombre completo, viniendo desde el fondo del pasillo de estanterías, donde la única luz era la de su linterna. Se quedó paralizada durante lo que ella describe como los 10 segundos más largos de mi vida. La voz no volvió a repetirse esa noche. Pero al revisar las cámaras de seguridad al día siguiente, en la grabación se escuchaba efectivamente su nombre, pronunciado exactamente en el momento en que ella estaba completamente sola en ese sótano, sin nadie más registrado entrando o saliendo del edificio en toda la noche. Y lo que viene después es todavía más difícil de explicar. En un edificio administrativo de 7 pisos, construido en los años 40, había un elevador antiguo que técnicamente estaba fuera de servicio desde hacía años. Nadie lo usaba. Nadie tenía autorización para operarlo. Y sin embargo, casi cada noche, el guardia de turno escuchaba el mecanismo activarse. El sonido era inconfundible, el chirrido metálico de los cables tensándose, el motor antiguo encendiéndose con un zumbido grave, y después, el movimiento. Subía. Se detenía en algún piso. Y bajaba de nuevo. Solo. El guardia, un joven que llevaba poco tiempo en el puesto, decidió una noche seguir el recorrido del elevador piso por piso usando las escaleras, para ver en cuál se detenía. Cuando llegó al 5.º piso, justo cuando el elevador se detuvo ahí, escuchó las puertas abrirse, y después, un silencio absoluto, sin el sonido habitual de alguien saliendo o entrando. Se acercó lentamente. Las puertas del elevador, efectivamente abiertas, mostraban una cabina completamente vacía, con la luz interior parpadeando de forma errática, como si algo hubiera interferido con la corriente justo en ese instante. Al revisar el registro de mantenimiento del edificio, descubrió que ese elevador llevaba desconectado de la red eléctrica principal desde hacía más de un año. Y ahí fue cuando empezó a notar algo todavía más inquietante en los pisos superiores. La cuarta historia ocurrió en una antigua sede de gobierno regional, con un ala completa cerrada al público desde hacía más de una década debido a daños estructurales. Esa ala estaba cubierta de polvo, literalmente, un polvo grueso y uniforme que nadie limpiaba porque nadie entraba. El guardia encargado de esa zona tenía la costumbre de revisar el ala una vez por noche, más por protocolo que por necesidad real, ya que estaba completamente sellada. Una noche, al entrar con su linterna, notó algo que lo detuvo en seco, huellas de pisadas frescas marcadas claramente sobre el polvo del pasillo. No eran huellas suyas. Tampoco coincidían con las botas reglamentarias de seguridad. Eran huellas descalzas, adultas, marcadas con una profundidad que sugería que quien las había dejado caminaba con normalidad, sin prisa. Las siguió con la mirada. Comenzaban en medio del pasillo, sin origen aparente, como si alguien simplemente hubiera aparecido ahí, y terminaban frente a una puerta que llevaba a una oficina abandonada, sellada con cinta de clausura oficial que nadie había roto. Reportó el hallazgo. Al día siguiente, personal de mantenimiento confirmó que nadie tenía acceso a esa ala desde la última inspección, meses atrás. Las huellas fueron fotografiadas, documentadas y jamás explicadas. Pero lo que descubrió 2 noches después fue lo que lo hizo pedir cambio de turno. La última historia principal ocurrió en el edificio más antiguo de todos, sede de un archivo histórico gubernamental con más de 120 años de existencia. El protocolo de seguridad exigía que cualquier persona que entrara de noche, incluso empleados autorizados, firmara un registro físico en la entrada, con hora exacta de ingreso y salida. El guardia de esa noche,
un hombre con más de 20 años de experiencia en el oficio, algo que él mismo destacaba como motivo de calma frente a lo inexplicable, revisaba ese registro cada hora como parte de su rutina. Alrededor de las 3 de la madrugada, al pasar frente al mostrador de entrada, notó que había una nueva firma en el libro. Una firma que no estaba ahí 15 minutos antes. El nombre escrito era ilegible, con una caligrafía antigua, de trazos alargados, similar a la que se ve en documentos de hace más de un siglo, no al estilo de escritura de ningún empleado actual del edificio. La hora de ingreso registrada era la misma hora exacta en la que él se encontraba revisando el libro. Sin salida marcada. Revisó las cámaras de la entrada principal, la única forma de acceso al edificio en horario nocturno. En la grabación, el libro permanecía inmóvil sobre el mostrador durante todo ese intervalo de tiempo. Ninguna mano lo tocó. Ninguna persona entró por esa puerta. Y sin embargo, la firma estaba ahí. Ese sería el primero de varios registros similares que aparecerían en los meses siguientes. Aquí está lo que conecta las 5 historias, algo que ninguno de estos guardias sabía cuando trabajaba solo, de noche, en su propio edificio. Al reunir los relatos de guardias de distintas ciudades, distintos edificios, distintas décadas de servicio, aparece un patrón que nadie había señalado antes. Todos estos edificios comparten algo en su historia oficial, en algún momento de su construcción o de su primer siglo de uso, funcionaron también como refugio temporal, como oficina de registro civil de personas fallecidas, o como archivo de expedientes de casos que nunca se cerraron. Lugares donde, durante décadas, se procesó papeleo relacionado con la muerte, con la desaparición, con historias inconclusas de personas que entraron a esos edificios, y de las que no quedó más que un nombre en un archivo. No es la arquitectura la que genera estas experiencias. Es lo que esos edificios han absorbido silenciosamente durante generaciones, y lo que, según quienes los custodian de noche, todavía busca ser escuchado. Si alguna vez trabajas de noche en un edificio antiguo, o simplemente vives cerca de uno, hay algo que estos guardias coinciden en recomendar. No ignores el instinto de incomodidad. No te obligues a explicar racionalmente cada sonido antes de actuar con precaución. Y, sobre todo, nunca respondas en voz alta a algo que escuchas y que no puedes confirmar de dónde viene. Muchos de ellos aseguran que el edificio nunca representó un peligro directo, mientras mantuvieron esa regla simple. La precaución, decían, no era miedo. Era respeto por un lugar que guarda más historia de la que cualquier expediente puede contener. 5 guardias. 5 edificios distintos. 5 noches que ninguno de ellos olvidará jamás. Historias que quedaron registradas no en un reporte oficial, sino en la memoria de quienes las vivieron en primera persona, custodiando silencio ajeno mientras el resto del mundo dormía. Tal vez la próxima vez que pases frente a un antiguo edificio de gobierno, con sus ventanas oscuras y su fachada de piedra desgastada, recuerdes que alguien, en algún momento, estuvo ahí adentro, solo, escuchando lo mismo que tú acabas de escuchar esta noche. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no cuenta historias inventadas para asustar sin sentido, cuenta relatos reales de personas que vivieron algo que no pueden explicar. Suscríbete ahora para no perderte el próximo relato, porque la semana que viene traemos la historia de un vigilante nocturno que documentó, durante meses, algo que finalmente lo hizo renunciar a su turno. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que no estabas solo en un lugar donde se supone que deberías estarlo?